Estamos en capítulo 4, en el libro, si lo trae, capítulo 4, David y su conocimiento de la autoridad. Ok, no sé si usted trae el libro en inglés, no sé qué capítulo será en el suyo, espero que sea el mismo. Está después de la página 40 y estamos hablando de conocer la autoridad delegada para cada uno de nosotros. Y le dije el miércoles pasado, y creo fue cuando le dije que lo mejor que podemos hacer cuando vamos a un lugar extraño es conocer la autoridad en ese lugar. La autoridad se presenta en todo tiempo. Cuando usted entra a la casa de un amigo o hermano o hermana, usted reconoce la autoridad de ese hogar. ¿Ok? Y se somete a esa autoridad a todo tiempo. Porque es lo que Dios manda. Muchas veces no respetamos la autoridad o el hogar de alguien más porque tenemos confianza con ellos, o quizás así somos. Hay veces que soltamos nuestros hijos y ponemos la autoridad del hogar en un lugar delicado porque no quieren reprender a sus hijos y al mismo tiempo no quieren que ellos destruyan sus cosas. Yo diría que la autoridad la debemos de reconocer a todo tiempo. Amén. Especialmente cuando estamos en una casa que no es la nuestra. Reconocer la autoridad y respetar la autoridad, enseñarle a nuestros hijos a reconocer la autoridad y respetar la autoridad. ¿Okay? Es lo mejor que usted puede enseñar a sus hijos. De todo lo que usted les enseñe, enseñarles a someterse a la autoridad es lo mejor que usted les puede enseñar. Porque esto les va a ayudar cuando ellos empiecen a ir a la escuela. Ellos no van a tener problemas someterse a la autoridad y no van a venir con reportes o quejas de los maestros de que se portaron mal. Es triste, ¿verdad? Cuando una criatura trae buenos reportes de grados, pero dice mala conducta. También quíbanos, ¿verdad? Y luego salió todo mal, ¿verdad? Porque nos avergüenzan a nosotros, no a la criatura. Porque yo cuando miro a sus hijos aquí desordenados y corriendo y haciendo, y yo no estoy viendo a sus hijos, yo estoy viendo a los padres, a ustedes. ¿Qué clase de autoridad? Y siempre me pongo a pensar, ¿cómo serán en la casa? Wow, si aquí en la iglesia no la respetan, en la casa, ¿cómo será? ¿Y sabía usted que la mayoría de la gente agarran un concepto de lo que usted es por la comportación de sus hijos? That's true. That's right. Amen. Yeah. Si sus hijos se portan mal, entonces inmediatamente lo ven a usted la autoridad que está fallando en su lugar. Sí. Enseñarles a respetar la autoridad. ¿En dónde? En todas partes. ¿Cuándo? A todo tiempo. All the time. Amen. Así es. Todo tiempo. Esto es importante que quizás nos recuerden. Yo uso esta clase para recordarnos a todos nosotros que lo más importante para Dios, fíjense bien, Dios no está dándonos grados en qué tanto conocemos la Biblia, qué tantas veces venimos a la iglesia, aunque debíamos de venir siempre, qué tantas veces leemos la Biblia, qué tantas veces oramos, qué tanto dinero damos. Dios no está dando grados en eso. Dios nos está dando grados en la obediencia de nosotros.
tanto a su palabra como a la autoridad que Él delega para cada uno de nosotros. Amen. Y no nada más en la iglesia, sino en todas partes, a donde usted vaya. Porque donde quiera que usted vaya, va a haber autoridad. Donde quiera. Donde quiera que usted vaya, va a haber autoridad. Y esa autoridad está ahí para que usted la respete. Y en la seriedad de no respetar la autoridad, fíjese bien, es no respetar a Dios mismo. ¿Tan serio, sí, pastor? Sí. ¿Sabe por qué? Porque Él puso esa autoridad. Él delegó esa autoridad. Porque si lee usted en Romanos, capítulo 8, no lo busque, pero si lo lee usted, el 9, capítulo 9, si usted lo lee, usted se da cuenta que toda la autoridad es respaldada por Dios. En la iglesia, pastor, no. Toda la autoridad en todas partes. Amen. Porque usted se imagina un mundo sin autoridad, una familia sin autoridad, una ciudad sin autoridad, una nación sin autoridad. Wow, ¿verdad? Si así con autoridad tenemos problemas, usted se imagina si no hay autoridad. En el hogar, cuando no hay autoridad, yo veo a las mamás cansadas, fatigadas, ya no hayan qué hacer, y yo pienso que tienen 9 chamacos como tenía mi mamá. No, nomás tienen uno. Pastor, pero mira que este muchacho ya me trae. Pues ¿qué tantos años tiene, hermana? ¿20? No, tiene 2 años, pero mire que corre para acá y que corre para allá. Digo, qué lástima. ¿Qué clase de padres tiene la criatura? Porque a nosotros cuando nos criaron, cuando nos decían, no, siéntate y no hables, quería decir siéntate y no hables. Amen. Yes, indeed. Te me sientas ahí y no te muevas de ahí. Y usted no era capaz de levantarse de ahí. Lo que yo veo ahora de los hijos, la mamá dice, siéntate, te dije que te sientes, vale más que te sientes. Y al fin se sienta la criatura y en lo que ella se voltea, la criatura arranca corriendo. Oh, qué lástima. Qué lástima. Y Dios enseña la autoridad. Porque sin autoridad, hermano, no tenemos rienda. Usted imagínese subirse a un caballo bronco, sin riendas. Así es la gente sin autoridad. Como un caballo bronco. Wow. No lo puede controlar. David conoció la autoridad y la practicó. En 2 de Samuel 1:14. Pero primero en 1 de Samuel 26, del 9 al 11, y después pasamos a la otra. 1 de Samuel 24, del 4 al 6. 24, del 4 al 6. Es la primera, después está 1 de Samuel 26, 9 al 11, y luego 2 de Samuel 1:14. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Esta es tu oportunidad, David. Ese día que tú esperabas se ha llegado, aquí está, delante de ti. ¿De qué está hablando? Saúl era el rey que tenía toda autoridad.
Saúl se había extraviado desobedeciendo a Dios y Dios le había quitado el puesto de rey y se lo dijo: por lo que tú has hecho ya no más serás rey. Pero no le dijo ahorita mismo, sino que le dijo: vas a perder tu lugar por haber hecho esto de desobedecerme. Para Dios es lo más serio que usted puede hacer, es desobedecerle a Él. Es lo más serio. Más serio que si usted se va a emborrachar, más serio que si usted se va a hacer droga, más serio que si usted se va a prostituir, más serio que una cosa que sea. Desobediencia a Dios es más serio. Y poco se habla de esto, porque si hay algo a lo que la gente se revela es esta clase de enseñanza. Porque no queremos oír, porque nos desincomoda, porque somos desobedientes. Aquí no, pero allá en la iglesia. Ya. Somos desobedientes y entonces nos desincomoda cuando alguien nos empieza a decir que estamos fallándole a Dios. Ok, so el rey Saúl seguía en el trono. Dios todavía no lo había quitado. Dios no dijo cómo lo iba a quitar. Dios nomás dijo que ya no iba a ser rey. Pero entre tanto, él anda persiguiendo a David sin causa. David no le había hecho absolutamente nada. Lo que él tenía con David eran celos. Celos. Y por celos lo andaba buscando para matarlo. Y David tenía que andar escondiéndose, huyendo de Saúl para que no lo alcanzara y lo matara. Pero en esta ocasión, él está enfrente de Saúl. Saúl está dormido y él está parado ahí viendo a Saúl. Y sus hombres a su lado le dijeron: ahora es tu oportunidad. Ahora se llegó el día que buscabas. Mira, aquí está tu enemigo, acaba con él. Pero fíjese lo que dijo David: y harás con él como te pareciere. Aquí está en tu mano. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ni siquiera le había hecho daño a Saúl. Nomás le cortó un pedazo para mostrarle después a Saúl: mira, yo estuve tan cerca para matarte, pero no te maté, te perdoné la vida. Pero se turbó por haber hecho tal cosa. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová, y la autoridad es ungida de Jehová. Por eso se debe de respetar. Porque es respaldada por Dios. Y cuando usted se levanta en contra de la autoridad, no está levantando en contra de la autoridad. Jesús lo dijo cuando le dijo a sus discípulos: no es a ustedes a los que le están haciendo daño, es a mí, directamente a mí y a Dios. So, cuando una persona se levanta en contra de un ungido de Dios, y todos somos ungidos de Dios, ¿ok? Todos somos hijos de Dios. Cuando una persona se levanta en contra de un hijo de Dios, Jesús lo puso así, dijo: sería mejor que esa persona se fuera a lo más hondo del mar con una piedra grande
y se atara en el pescuezo y en la piedra y echara la piedra y se lo llevara hasta el fondo, sería más fácil para esa persona que llegara a mi juicio en aquel día. ¿Qué quiere decir? Que Dios, como nosotros cuidamos de nuestros hijos, Dios nos cuida mejor a nosotros que lo que nosotros podemos cuidar a nuestros hijos. Por eso, cuando alguien le ofenda a usted o cuando alguien se levante en contra de usted, póngalos en las manos del Señor. ¿Se acuerda lo que hizo Moisés cuando se levantó Aarón y María en contra de él? ¿Qué hizo? Se arrodilló y se puso a orar a Dios. Él podía verlos reprendidos porque él era la autoridad, pero no. ¿Y se acuerda qué le pasó a María? Le salió lepra por haberse rebelado contra de la autoridad. Tiene consecuencias muy serias, ¿ok? Porque es el ungido de Jehová, 1 Samuel 24, 4 al 6. Y David respondió, este es 26, 9 al 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién? Nadie. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y en 2 Samuel 1:14 le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender la mano para matar al ungido de Jehová? Este fue Saúl después de que Dios los sentenció, porque le dijo: vas a perder el trono. Y la vida de Saúl terminó el enemigo venciéndolos, y él mismo, en lugar de dejar que lo matara el enemigo, él mismo se dejó caer sobre su espada para quitarse la vida. Y en lo que se estaba muriendo vino alguien y lo exaltó otra vez para que se muriera más rápido. Y David lo reprendió, le dijo: ¿cómo te atreviste a levantar mano delante del ungido de Dios? ¿Ok? No fue al precio de la rebelión que David procuró el trono. Sí, lo que quiero también que entienda es que David desde jovencito, de unos 15 años, 16 años, Dios había mandado a Samuel a ungirlo como rey. Y ahora David ya es un hombre grande ya. Han pasado 30 años para cuando David tomó el trono. Fíjese. Si usted tiene un llamado del Señor y ya esperó un mes y se le hace mucho, piénselo bien. 30 años. Ok. Cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra, fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Entonces Dios les encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Fue Dios el que lo escogió. Pero fue Saúl el que desobedeció a Dios. El castigo por desobediencia es muerte, hermano. Porque la desobediencia es pecado y el pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Okay? Cuando vivimos en rebelión, estamos viviendo aparte de Dios. Es decir, Dios no está con nosotros.
Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted cante los coritos, aunque usted dé las ofrendas, aunque usted haga todo lo mecánico de la iglesia, usted está fuera de la voluntad de Dios. Y está fuera de la protección de Dios. ¿Ok? Por medio de rebelión. ¿Ok? Desgraciadamente nosotros vemos pecados externos como lo malo. Por ejemplo, vemos a una persona fumar. Oh. Y yo no le estoy diciendo que es bueno fumar, pero ese no es el pecado más serio que esa persona va a hacer. ¿Ok? Ni si se fuera a emborrachar, no sería el pecado más serio, pero los pecados internos son los más serios, hermano. Así es. La Biblia nos enseña esto. Los pecados internos son rebeldía, celos, enojo, envidia, muchas otras cosas que son internas, son de adentro para afuera. Las de afuera, la razón que las de afuera no son serias, porque las de afuera representan algo interno que está mal, que ya nos está condenando. Usted no tiene que condenar a un borracho, él ya está condenado. ¿Entiende? Por Dios. Porque hay algo mal adentro. Hay algo mal adentro. Y cuando ese mal adentro se arregle, lo de afuera se arregla. That's right, amen. Okay. So, lo único que nos separa de Dios, o que podemos hacer que nos separa de Dios ahora como cristianos, es vivir en rebeldía, ser rebeldes, rebelarnos en contra. Porque nosotros tenemos la costumbre que no me gusta esto, no me gustó aquello, no me gusta, y conforme a lo que no nos gusta nos rebelamos en contra. Y es algo serio. Okay. Saúl fue escogido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Desgraciadamente, una vez que fue rey, desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla. Perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y corderos, y a todo lo bueno. Como esto se hizo en desobediencia a la palabra de Dios, el Señor rechazó a Saúl y ungió a David. Sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Él estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y posteriormente fue escogido por yerno suyo de Saúl. ¿Okay? Y el celo de Saúl fue que David era mejor guerrero que él. Cuando salían a pelear, David era un guerrero de los mejores. Y Saúl hasta ese entonces, él era el mejor. Y cuando vino competencia de David, entonces él se enojó, se enceló. Porque las mujeres, cuando regresaban del campo de guerra, regresaban en sus caballos, y las mujeres salían danzando y cantando. Y cuando salieron cantando y danzando para recibir a sus esposos, sus hijos o los que fueran en el ejército, ellas empezaron a cantar que Saúl mataba a sus 1000 y David mataba a sus 10,000. Y cuando oyó Saúl esto, dijo: estás poniéndolo a él en un lugar más alto que a mí. Y se enceló. Y dice, fíjese bien, que Dios le mandó un espíritu inmundo de celo para que se apoderara de él. Esto nos lleva a una pregunta muy seria que quizás nunca hemos preguntado. ¿Hay demonios en el cielo? Los aires. I don't think so. ¿Hay demonios allá con Dios?
están a la disposición de Dios. Así es. ¿Se acuerda cuando Dios dijo, no me recuerdo exactamente el por qué, pero Dios dijo, ¿quién podría ir y engañar a esta gente? ¿En qué forma los engañaría? Se presentó un demonio y le dijo, yo sé cómo. Y Dios le dijo, ven. ¿Qué quiere decir que Dios todavía controla los demonios? ¿Ok? So, ellos no, si ellos pudieran o tuvieran rienda suelta sin autoridad sobre ellos, ellos estuvieran dentro de cada uno de nosotros. Y no uno, sino una legión. ¿Ok? Pero no pueden. Y esas son buenas nuevas para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, porque no pueden ellos poseer a un cristiano. Pero sí lo pueden controlar de afuera, por medio de aquí. ¿Ok? So, hay mucha gente controlada por aquí del diablo. Y muchos van a la iglesia. El diablo controla sus mentes. Ok. So, tenga cuidado que el diablo no trabaje con su mente, ¿ok? Porque es la única arma que él tiene, su mente. Él no puede entrar a su alma, él no puede hacer nada con su espíritu, con su alma, pero con su mente sí. ¿Okay? Por lo tanto, ambos eran ungidos. Pero entonces Saúl procuró muchas veces matar a David. Israel tenía dos reyes, el rey rechazado estaba todavía en el trono. El escogido aún no había ascendido. Y David fue ungido para ser rey 3 veces. En 3 ocasiones, 3 diferentes grados, hasta que el último grado fue de ser rey de todo Israel. ¿Ok? So David estaba en una posición muy difícil. Saúl salió a buscar a David al desierto en Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Él no sabía, estaba oscuro. Y entraron y ya David y sus hombres ya estaban en la cueva, que podían muy bien verlos matado, fácil. Pero no se atrevió a levantar mano sobre él, ni dejó que sus hombres tampoco lo tocaran. Ok, David y sus hombres estaban ahí, entonces le sugirieron a David que matara a Saúl, pero él resistió la tentación, porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad en cuanto al trono. ¿Es que acaso David no era ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué pues no debía David ayudarse para serlo? ¿No sería acaso un buen paso ayudar a Dios a hacer su voluntad? Es lo que muchas veces hacemos. Queremos ayudarle a Dios para que se haga la voluntad no de Él, la de nosotros. Y esto se hace a veces cuando le pedimos a Dios que haga algo para nosotros y Dios no lo hace rápidamente como nosotros queremos y nosotros le ayudamos. Y lo que hacemos es trastornar todas las cosas. Pero David creía firmemente que no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque éste había sido rechazado, era sin embargo el ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Si le dieran muerte a Saúl en este momento, David podría ascender al trono de inmediato y no habría necesidad de retrasar tantos años la voluntad de Dios. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo.
prefería retrasar su propio ascenso al trono que ser rebelde. Por eso es que finalmente llegó. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión. Si hubiera llegado al trono matando a Saúl, habría tenido que convertirse en rebelde y no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel cuando no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás en Judas 9. Podemos ver, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas. ¿Usted se acuerda cuando Miguel estaba luchando con el diablo? Y el diablo era autoridad. Y él no se atrevió a insultar al diablo o decirle ninguna grosería ni nada. La obediencia es superior a la obra, fíjense bien, la obediencia es superior a la obra. Lo que nosotros hacemos de trabajo para el Señor viene siendo inútil si somos desobedientes. Así es. Y la Biblia le nombra a eso obras muertas. Obras muertas. Cuando usted lo hace por obediencia, por ejemplo, usted está trabajando en un ministerio en obediencia al llamado de Dios en su vida. ¿Ok? Eso está correcto. Pero si usted está haciendo el ministerio que Dios le llamó a hacer, pero está en rebeldía, no se está sometiendo a la autoridad que Dios ha puesto para ese ministerio, entonces usted lo está haciendo en vano y se llaman obras muertas, porque no está contando para nada. Así de que la obediencia es lo más importante, porque la obediencia es superior a la obra. ¿Okay? Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. Es decir, primero tenemos que obedecer, primero tenemos que ser obedientes, y después de eso todo el trabajo que hagamos cuenta para nosotros. Porque se acuerdan que como cristianos en aquel día vamos a ser juzgados no por pecado, sino por las obras que hayamos hecho o no hecho. Es decir, vamos a ser premiados por el trabajo que hicimos. Ahí están en esas coronas, le explica que somos premiados por las obras o lo que hacemos o no hacemos en el trabajo del Señor. Pero si somos desobedientes, entonces nada cuenta de lo que hacemos. ¿Okay? La obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se sometería a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl. El mismo principio de rebelión opera en Saúl del Antiguo Testamento, así como en el Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, mientras que el segundo codició las 30 piezas de plata. La consagración no cubre el pecado de la rebelión. Fíjese bien. La consagración no cubre el pecado de rebelión. Puede ser usted una persona muy consagrada en el trabajo que usted hace para Dios, pero si usted es rebelde, no cubre. Su consagración viene a ser nada. Pero la santidad sin la obediencia salía sobrando, porque la santidad es del cuerpo, de la persona humana. Esa es la santidad.
la rebelión es interna, es del corazón. Y Dios ve el corazón, Dios no ve lo demás de afuera. Ahí está el asunto. Por supuesto que él estaba abusando de aquella enseñanza, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la obediencia es mejor que la consagración. Porque sí es cierto que la palabra dice que la sabiduría es el principio, o sea, es el principio de todo, ¿verdad? Pero sin hacer los trabajos, ¿verdad? Sin desarrollarnos o desarrollarnos en lo del Señor y consagrarnos y hablar de consagración y de muchas otras cosas que nos llevan cerca de Dios, pero al mismo tiempo si hay rebeldía no puede llegar a Dios, aunque sea consagrado, aunque sea muy espiritual, que le nombramos muy espiritual, no puede llegar a Dios porque tiene rebelión. Entonces tenemos que entender que el principio de todo lo espiritual es obediencia. Obediencia. Cuando nosotros sometemos a Dios es el principio, de ahí empezamos a hacer todo lo que hacemos para el Señor y entonces está contando, ¿verdad? Porque en aquel día Dios nos va a juzgar por las obras que nosotros hemos hecho. Ahora sea el cristiano, al pecador lo va a juzgar por el pecado que hizo, pero al cristiano lo va a juzgar por las obras que hizo, ¿ok? Y le va a premiar según sus obras, ¿ok? So, el principio de todo es obediencia. Obediencia. Y el principio de todo lo demás que se derrumba es rebeldía. Porque todo lo que se hace en rebelión no cuenta. Yo creo que lo podemos ver aún en lo humano. Cuando nosotros, por ejemplo, nuestros hijos pueden hacer algo y hacerlo en rebeldía, ¿verdad? Y usted puede ver la rebelión, ¿verdad? Porque, bueno, no debe ser, ahí usted ya está viendo, eso no le agrada, ¿verdad? Aunque lo hayan hecho, por ejemplo, si usted le dice, ven, saca la basura, y se va todo enojado sacando la basura. ¿Usted está muy contento porque la sacó? No. Así de que esta cuestión de rebeldía, y vamos a un caso, ahorita, a un caso donde Jesús nos dijo una parábola de dos hijos, ¿se acuerdan? Los dos hijos. Y le dijo a uno de ellos, le dijo, mi hijo, quiero que vayas a hacer un trabajo allá en la viña. Y le dijo, no, yo no quiero ir, ¿qué tanto? Bueno, le dijo al otro, dijo, hijo, quiero que vayas a la viña y hagas un trabajo allá. Oh, sí, papá, ¿cómo no? Dice, pero el que dijo, oh, sí, ¿cómo no? No fue. Y el que dijo, no, fue. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Cuál hizo el bien? El que fue. ¿Por qué? Porque obedeció. Porque obedeció. Y ahí está la obediencia otra vez, que es más importante que cualquier otra cosa. Es lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Que la obediencia sobrepasa todo lo demás que hacemos para el Señor, ¿ok? La obediencia. Y ahí es donde batallamos, ¿verdad? Todos batallamos con someternos, ¿ok? No es un problema de una persona o de otra, no es el problema de todos nosotros. En un rato u otro rato nos rebelamos en contra de autoridad, o cuando menos la despreciamos. Y despreciarla es igual que no honrarla, ¿verdad? ¿Ok? David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos para facilitar el plan y la voluntad de Dios. Más bien, esperó que Dios obrara. En su corazón había una tranquila obediencia. Hasta esa vez, cuando cortó la orilla del manto de Saúl, se le turbó el corazón, porque no debía de haberlo hecho.
La espiritualidad de David era tan elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento. Hoy debiéramos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como la de cortar la orilla del manto de otro con un cuchillo, porque esto también es rebelión. Puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna no se clarifiquen como matar. Con todo, ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. ¿Okay? David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Fíjese bien, porque podemos conocer la autoridad, no solamente de Dios, pero la autoridad en cualquier lugar, pero de cabeza, no de corazón. ¿Okay? Que quiere decir que andamos sometiéndonos a escondidas o cuando nos están viendo, ¿verdad? Esa es rebelión. ¿Okay? Si usted está en un trabajo y se anda escondiendo del mayordomo para no hacer el trabajo, hello. Hay mucha gente que trabaja más duro tratando de esconderse para no trabajar que trabajar. ¿Ya? Yo conocí varios cuando yo trabajaba en lugares. Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, se sometió a la autoridad de Dios hasta se dirigió a Saúl como mi Señor o el ungido de Jehová. Esto revela un hecho importante. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona. La unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. En verdad, Saúl desobedeció el mandamiento de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David entre Dios era someterse al ungido de Jehová. Y cada vez que una autoridad, podemos decir, esa autoridad no se está portando bien, esa autoridad está abusando de su autoridad, pero no es negocio de nosotros, sino del que lo puso por autoridad. Por ejemplo, si usted tiene un mayordomo que el dueño puso y ese mayordomo se porta mal, no es su negocio, sino el negocio del que lo puso, ¿verdad? That's right. Amen. Hello. Amen. Si él trabaja o no trabaja, si él está acostado o no está acostado, ese no es negocio suyo. Amen. Por eso Jesús dijo la parábola del hombre que fue a buscar gente para trabajar, ¿se acuerdan? Que los buscó en la mañana temprano y los llevó y les prometió una cantidad de dinero. Y luego a la mediodía fue y trajo otros hombres y se pusieron a trabajar. Al terminar el día, a las 5 de la tarde, me imagino yo, él les pagó a todos, pero cuando les pagó a todos, les pagó lo mismo. A todos. Y luego como ahora, ¿verdad? Luego le reclamó, oye, pues qué, mira, estos vinieron a las 12 y nosotros vinimos en la mañana y están pagando lo mismo. Les dijo el hombre, ¿y de quién es el dinero? Es mío, si yo no quiero dar, pues a ustedes qué. Así es. Y es verdad, esa es autoridad. Esa es autoridad, y la autoridad hace lo que quiere, lo que esté de su alcance.
Por eso hay un dicho, ¿verdad? Que el que manda no se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar. No vale. Aleluya. Es esa autoridad, hermano. Esa autoridad. David mantuvo la autoridad de Dios. David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Es precisamente esta característica la que Dios desea recobrar una vez más en el desierto de Zin. Se presentó una ocasión similar a la de Engaddi. Por segunda vez vino la tentación de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso hasta su campamento. Abisai quería matar a Saúl, pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento: ¿quién extenderá su mano en contra del ungido de Jehová y será inocente? 1 Samuel 26:9. Por segunda vez David perdonó a Saúl, solamente se llevó la lanza y la vasija del agua que estaba a la cabecera de Saúl. Esto fue algo mucho mejor con respecto al caso anterior, porque esta vez David tocó solamente cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviera sobre su cuerpo. David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su propia vida. En 1 Samuel 31 y 2 Samuel 1 leemos sobre cómo Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. El joven vino corriendo a David a buscar una recompensa, diciendo que él había dado muerte a Saúl, pero la actitud de David seguía siendo de completa abnegación y sumisión a la autoridad de Dios. Así pues, le habló al joven diciendo: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? E inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. Wow. Porque David mantuvo la autoridad de Dios. Él lo reconoció como un hombre según su corazón. El reino de David continúa hasta ahora, porque el Señor Jesús es un descendiente de David. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Este asunto es sumamente serio. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión de dentro de nosotros. Es absolutamente imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. La iglesia existe por causa de la obediencia. La iglesia existe por causa de la obediencia. Yo he conocido iglesias en el tiempo que tengo de ser cristiano que se han destruido por desobediencia. Se han dividido y se han salido y han cerrado la iglesia. De hecho, conozco ahorita como unas 5 iglesias en este periodo han hecho esto. Aquí en Garden, muy cerca, están 2 de ellas que salieron de desobediencia, se rebelaron en contra de la autoridad y salieron un grupo y comenzó una iglesia acá. Esa iglesia está caminando por medio de unos desobedientes. Y cuando la gente viene y se mete con ellos ahí, yo no sé qué pasa, ¿verdad? Dios los libre, ¿verdad? Porque si operan en desobediencia, y la mayoría así resulta, se levantan en contra de la autoridad, se van y se llevan un grupo. Entre los latinos se acostumbra mucho aquí en el Metroplex, yo no sé en otras partes, pero conozco varias iglesias que el hombre de Dios ha puesto maestro sobre una clase y el maestro se ha llevado toda la clase y se fue a empezar una iglesia en otra parte.
He ordained to. Yeah. Eso es muy frecuente aquí. Los hombres de Dios tienen miedo de poner a alguien en autoridad, porque eso es lo que les sucede. Cuando ponen a alguien en autoridad se llevan a la gente. Yeah. Eso le enseña cómo la autoridad no se respeta. No se respeta. Pero qué bonito es cuando podemos confiar, ¿verdad? En que todos saben de autoridad y que no hay nada que temer, ¿verdad? De quién poner o dónde ponerlo o qué puesto darle, ¿verdad? Pero no es muy bonito cuando hay rebeldía y cuando nos enseña. Y en muchos casos yo comprendo por qué nos enseña la autoridad, porque mucha gente se va. Es como muchas iglesias cuando usted les habla de ofrendas, se van. No quieren que les enseñe de dar. Es que yo doy si tengo ganas y no, a mí nadie me da. Así que ok. Allí no hay rebelión, ¿verdad? Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes que la iglesia pueda ser bendecida. Fíjense bien. Si hay un futuro para la iglesia o no, depende de nosotros. Vivimos en días críticos. El futuro de la iglesia depende de la membresía que sabe someterse y sabe trabajar para que el reino de Dios avance, y solamente en esa forma la iglesia puede continuar adelante y hacer el trabajo y avanzar el reino de Dios. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos, de avanzar el reino de Dios. Que todo lo que hagamos sea para el avance del reino de Dios. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos ha separado con un propósito, para hacer el trabajo del reino. Todo trabaja como Dios lo quiere. Y todo eso que sucedió, Dios le estaba enseñando a David muchas cosas que él necesitaba saber. Y es casi siempre lo que sucede cuando Dios nos pasa por un entrenamiento de cosas dificultosas y cosas que no nos gustan y cosas que, es pura enseñanza. Y si nosotros aprendemos de ella, vamos a salir al otro lado con victoria. Con victoria. Aleluya. Listos para que Dios nos confíe en lo que sea del reino de Dios. Aleluya. Pero si no, ¿qué nos puede confiar Dios? Todos queremos finanzas, pero ¿nos puede confiar Dios con las finanzas, hermano? Prepárese para que Dios le confíe con finanzas, para que tenga bastantes finanzas. Aleluya. Gloria a Dios. Porque créame lo que Dios no me las va a dar hasta que usted esté preparado para manejar. Dios es bueno, amén. 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 Vamos a orar.